La clave está aquí. La clave está aquí. Entre líneas. Son las 16:32 y vamos a dar paso a un tema muy importante para que usted pueda conocer cómo la democracia se puede ir deformando. Todos aspiramos vivir en un estado de derecho, con libertades, con garantías ciudadanas, y eso lo hemos llamado democracia, y que esta democracia hoy la estamos peleando ciudadanos que queremos que exista esas condiciones que hoy, según el criterio de los ciudadanos, estaría en peligro. Vamos a agregar a este tema el término oclocracia, que de acuerdo a lo que he estado viendo es una forma de degenerar la democracia, llevando esto a una tiranía, pero en el intermedio está la movilización de las organizaciones sociales o movimientos ciudadanos. Está junto a nosotros Juan Ramón Aguilar, él es comunicador social, docente universitario, y justamente le vamos a pedir a él que nos hable de la oclocracia. ¿Cómo estás, Juan? Un gusto para mí estar con ustedes, Casimira, muy buenas tardes a todo el personal de la radio. Bueno, llevado por todo lo que está ocurriendo actualmente en nuestra ciudad, en nuestro país, y no solamente en nuestro país, en la región, en Sudamérica. Estamos viendo que la oclocracia, que es a la cual nos vamos hoy a referir, es parte de estas teorías que en realidad ya existían hace mucho tiempo. Estamos hablando de 200 años, mucho antes de Cristo, cuando desde Sócrates, Platón, Aristóteles, en este caso Polibio, que fue quien planteó el tema de oclocracia. Polibio fue uno de los grandes pensadores greco-romanos. Estamos hablando desde los orígenes del ser indoeuropeo. Hablamos de esta persona que, producto de todas sus experiencias, se desplazaba por todas las regiones donde en ese momento surgían las guerras. Pero ¿qué es lo que sucede? Ustedes saben que Platón, Aristóteles ya nos habían planteado los sistemas políticos con los cuales los seres humanos nos podíamos regir. Surgían movimientos desde donde hablábamos de sociedades nómadas y sociedades que eran totalmente estáticas, ¿no? Estas sociedades que no se desplazaban. En todo caso, él comenzó a observar este tipo de situación. Fue rechazado, vamos a mencionarlo así, por eso no es tan conocido como Aristóteles, Platón, Sócrates. ¿Por qué? Porque él se desplazaba mucho de uno a otro lugar. Sin embargo, se lo rescató, se lo buscó en el momento de que él introdujo dentro de lo que son las teorías políticas con las cuales los seres humanos nos regimos, introdujo lo que es la anaciclosis. ¿A qué nos referimos con la anaciclosis? Dentro de la anaciclosis entendemos las formas políticas de autogobernarse de las sociedades. Se partía específicamente del despotismo, cuando dentro del despotismo no había un régimen de leyes, de normativas que rijan a las sociedades. Posterior a esta, influidos por los grandes ejércitos, hablamos de periodos largos evidentemente de transición, se entendían de que podían surgir reyes. Hablamos de la monarquía como tal, como uno de los primeros ciclos, donde quien gobernaba era el rey, y lo que decía el rey o la familia del rey, incluso eran bajo sucesión familiar, eran los únicos que tenían la razón. Pero ahí ya no entra un siguiente ciclo interesante, digamos, de evolución favorable, sino viene el propio sistema lo degrada. ¿Cuál es el sistema que degrada la monarquía? La tiranía. Claro, muchas veces se puede confundir, ¿no?, con tiranía, precisamente este término, ¿no? Y es importante que usted nos explique, porque particularmente no lo había escuchado. Es un sistema político. Es una teoría que se está actualmente. Está hace mucho, bueno, instaurada hace muchísimo siglos, pero ¿qué está ocurriendo ahora? Está ocurriendo. El tema es que en los efectos políticos todo es cíclico. Todo es cíclico. ¿Qué es lo que sucede ahora? Justamente avancemos un poco. Estábamos hablando de la monarquía y su sistema degenerado, que vendría a ser la tiranía. Cuando ese rey deja de pensar en aquellas personas a las que tiene que gobernar y regir, y comienza a volverse tirano en función de sus propios caprichos. Sin embargo, ¿cuál es la solución inmediata? Que la historia lo dice, no lo digo yo, no lo planteo yo. Viene a ser el gobierno de la aristocracia.
el de dejarnos llevar justamente por aquellos grupos pensantes, aquellas personas a las cuales nosotros nos encomendamos. Les cito algo muy cotidiano, muy usual. Mañana nos enfermamos, ¿qué hacemos? Solamente nos vamos por cultura a donde un yatiri, nos vamos a tomar la receta de nuestros antecesores, de nuestros abuelos, decimos literalmente. No, muchas veces debemos considerar el hecho de ir al especialista, al profesional. La aristocracia fue considerada desde ese punto de vista, de aquellas personas que tenían los conocimientos suficientes, que se habían dedicado a estudiar los efectos de la política y del buen vivir dentro de estas sociedades. Pero a esta aristocracia le viene su propio efecto, así como en el caso primero, de su propia degeneración, la oligarquía. La oligarquía, de la cual obviamente los sistemas mucho más asiáticos del lado ruso hicieron énfasis y tomaron que las oligarquías eran aquellas que ya eran dueños de los medios de producción, donde no quiero entrar mucho porque daría para otro tema largo de conversación, pero entran hablando de la prole y la oligarquía, aquellos dueños de producción en relación a aquellos que no los tenían, ¿verdad? Ese es otro tema. Pero ahora entremos al avance, después de la aristocracia, ¿qué viene dentro del sistema de régimen, dentro de una sociedad que nos permita seguir evolucionando en los sistemas políticos? Viene a ser el tema de la democracia representativa, que no siempre está llevada adelante por los aristócratas, por aquellas personas que sí han tenido las oportunidades de formarse, de salir de los procesos de los que habían dejado de lado, por así decirlo, la edad del oscurantismo, de donde viene la ilustración, de aquellos que se querían formar, que estaban tras de la ciencia. Entonces entra la democracia representativa por personas que sí se podían hacer cargo de determinados grupos. Pero dentro de esta democracia, así como en los dos primeros casos que ya habíamos citado, viene justamente el término al cual hoy nos vamos a hacer referencia, la oclocracia, esa degeneración del sistema democrático. Quedó clarísimo. Claro. Y en conclusión, para que la gente un poco vaya entendiendo del por qué hemos introducido este término y esta entrevista, es que esta oclocracia es el gobierno de la multitud, como decía en mi introducción. Y en conclusión, este tipo de gobierno es uno en el que manda sin restricciones la mayoría, y su voluntad es ilimitada. Por tanto, descarta esa idea de la división de poderes, del Estado de Derecho y esa noción de república, ¿no? Totalmente. Estamos agarrando este concepto teórico, ¿podemos aplicarlo al país en lo que está pasando? Definitivamente. Eso es lo que quiero entender. ¿Por qué? La oclocracia viene a ser ese sistema degenerado, porque entendíamos de que democracia, si en este momento estamos en un curso dictando clases y decimos, bueno, vamos a hacer la votación para ver quién va a ser el presidente del curso. La democracia en grupos reducidos es efectiva. En grupos grandes, cuando ya hablamos de países, comienza a tener ciertas imperfecciones. Por eso existen planteamientos de muchos teóricos que hablan de ciertos tipos y ciertas variaciones dentro de la democracia. Ahora, cuando tomamos esto en cuenta, yo les había mencionado que incluso a Polibio lo habían descartado en su momento. Fíjense que ya fue en la época de la Revolución Norteamericana, Revolución Francesa y otras, donde se lo vuelve a rescatar. ¿Por qué no rescatar a alguien que había planteado la degeneración de la democracia? Es más, en uno de los ensayos, Francis Fukuyama, pensador de origen japonés en los Estados Unidos, había hablado de que la democracia era ya el límite, el último sistema de gobierno posible para las sociedades. Hitler entró en este tipo de Hitler más bien lo que quería sí era un régimen totalitario, ¿no? Mientras que cuando rescataron esto, ¿qué es lo que tomaron en cuenta? Esa plurinacionalidad, así como la que tenemos actualmente en Bolivia, donde hablamos de diferentes nacionalidades, diferentes cantidades de personas. No podemos descartar dentro de lo que va a ser el resultado de la oclocracia dos elementos claves: territorio y población. Ahora, hablando de esto, que es otro elemento teórico muy interesante el que se incluye en este análisis, es la fuerza de las multitudes, ¿no? Es lo que está pasando en las calles, por ejemplo. A eso vamos a referirnos. Ahora, pero en procesos electorales hay interesantes comparaciones. Por ejemplo, el gobierno de Donald Trump es un gobierno oclocrático,
¿no? Porque también hablan del gobierno de Bolivia y lo incluyen en esta última etapa al gobierno de México. Es decir, ya los teóricos han ido analizando desde este punto de vista a estos gobiernos de manera muy particular. Incluso se hizo ya un breve experimento en el Perú, acá muy cerca de donde estamos. ¿Por qué? La oclocracia es justamente eso. Tú tienes para poder gobernar. Yo les hablaba y les ponía un ejemplo muy básico. Tenemos un curso, podemos dividirlo, son 50 alumnos. Bastaría que 26 alumnos estén a favor de una idea y 24 no. Pero cuando hablamos de esos dos elementos importantes, fundamentalmente el de la población, hablamos de 1 millón de personas, 2 millones, 3 millones, 4 millones, y tenemos lo que actualmente está ocurriendo en nuestro país, donde dentro del padrón electoral tenemos casi a la mitad de personas que ha votado por uno y a la otra mitad por el otro. Es más, incluso yo lo que he percibido y he podido leer dentro de lo que está ocurriendo, son 3 bloques fuertes. 2, alrededor de un 33%, pero hay un 33% que va y viene. Vemos una marcha de un presidente, como el que tenemos actualmente, que cuando convoca, y en este caso no solo convoca, se dice en las calles, entendemos eso de que van por presión porque se les consulta, de que muchos de ellos han ido por presión, incluso el gobierno más bien cambia la figura, o por lo menos tiene su propia versión, lo diré así de esta manera, indicando de que más bien se les obliga a los otros. Entonces, es gente que va y viene. Ahora, dentro de estos, ¿cómo poder gobernar y cómo poder regir? ¿Cómo entendemos nosotros? Podríamos haber entendido antes que los estudiantes universitarios que están en las calles hubiesen salido de las universidades privadas. Imposible. Yo les hablo de la década de los 70, 80, cuando yo estuve en las calles juntamente en los movimientos que se realizaban. Era la UNSA la que encabezaba. Bueno, no habían muchas universidades privadas, casi eran la Católica y algunas otras, pero no veíamos a la gente, por decirlo así, hablando dentro de los términos estrictamente sociológicos, dentro de la estratificación, que puede haber gente de clase alta en las calles marchando. Hoy en día he escuchado a mucha gente en las calles decir: yo no vengo ni por el presidente Evo, ni vengo por el candidato Carlos Mesa, vengo por Bolivia, vengo porque yo quiero. Entonces, este sistema que se está degenerando dentro de lo que es la oclocracia nos está mostrando justamente eso. Gente que sale, gente de la muchedumbre que puede ir por sobre sus líderes en función de sus propios intereses. Claro. ¿Se puede salir de control? Sí, se puede salir de control. Eso iba a preguntar. ¿Es peligroso? Es muy peligroso. Realmente es muy peligroso. ¿Estamos pendiendo de un hilo? Pendiendo de un hilo no me animaría a decirlo, porque habrían que tomar otros elementos que están condicionados además por factores económicos. ¿Por qué? Les escuchaba antes de mi intervención hablar con Hugo Siles, también parte del gobierno, en la cual había este debate, ¿no?, de saber si realmente las personas que han llegado eran mineras, no eran mineras, si no eran cocaleras traídas por el gobierno, si eran mineros traídos con un poco de presupuesto, se puede decir, del gobierno o no, si los estudiantes de las universidades salen pagados o no. Entonces, vamos a hablar, sabemos muy bien hoy en día, además con estos sistemas de tecnología que tenemos, que las fake news pueden invadir rápidamente y se viralizan a través de las redes. Entonces, ¿qué entendemos? ¿Cuándo se torna peligroso? Cuando la convulsión se traslada a las calles. No sé si ustedes, bueno, no me van a dejar mentir, en realidad, no hubiesen tal vez coincidido o no conmigo, pero si ayer no trasladaban la reunión que se tenía que tener del movimiento al socialismo acá en la zona sur, si se hubiese mantenido, ahí se hubiese podido generar un foco de conflicto muy peligroso. El tema ha sido de que tuvieron que trasladarlo al alto para distanciar a los dos grupos, donde ya sabemos que si bien puede haber líderes, porque no hablo solamente de Carlos Mesa, estamos hablando de muchos otros líderes, porque estaba también líderes de sus propias agrupaciones, como Samuel Doria Medina, el alcalde Revilla y muchos otros, organizaron allá abajo un gran movimiento. Y cuando vemos en la prensa, es increíble ver, lo vemos cuando hay las entrevistas en CNN, justamente ahora autoridades de gobierno, que la gente de afuera dice: ¿por qué vemos a todo este grupo bloque opositor con un montón de gente por detrás y vemos a un presidente Morales con otro mundo de gente que lo está siguiendo? O sea, vemos a dos muchedumbres que se están enfrentando tratando de llevar a sus líderes por delante. Entiendo, la oclocracia es un ciclo degenerativo de la democracia. De la democracia, ahora, imagínense. Ahora, para terminar esto, lo preocupante está aquí, que esta oclocracia puede terminar usando grupos organizados. Totalmente. ¿No? Grupos organizados que intimiden a la población en general,
o para atemorizar a esos grupos minoritarios. Y hay varios ejemplos, ¿no? Permítame, por favor, Juan, para que comentes esto. Hay experiencias con Mussolini, cuando se habla de esas camisas negras, Sí. que han sido un claro ejemplo de la violencia. Se habla también de las camisas pardas, cuando hablaba Casimira de Hitler, ¿no? También ahora, ¿no? En Bolivia hay los movimientos sociales, pero en México el candidato López Obrador, hoy presidente de México, ha puesto el ejército social. Es decir, no es novedad estas cosas, ya se han dado en el mundo. No es militar. No es militar. Y son experiencias que ha vivido la humanidad con funestas consecuencias. Correcto, no, y es más, cuando Polibio lo había planteado en sus orígenes, planteaba lo siguiente, y prefiero leérselos porque es una referencia textual de lo que se había manifestado. La tiranía, dentro de lo que es la definición de la oclocracia, viene derivada de las mayorías. No quiero ser despectivo, pero lo voy a leer tal cual dice el texto, de las mayorías incultas y el uso indebido de la fuerza para obligar a los gobernantes a adoptar políticas, decisiones y regulaciones desafortunadas. Además, cuando la democracia es manchada de ilegalidad y de violencia, con el pasar del tiempo, de hecho, la democracia se va a constituir en lo que es la oclocracia. Me parece tan interesante que este tema da para continuar conversando en una próxima entrevista. Nos hemos quedado para mí va a ser un cortísimos, gusto. pero ya les hemos dado la primera parte de la lección. Hemos aprendido lo que es la oclocracia, pero reitero, nos hemos quedado cortitos. O sea que muchísimas gracias, licenciado Juan Ramón Aguilar. Será hasta una próxima oportunidad. Cuando gusten, para mí va a ser un gusto estar de nuevo con ustedes. Creo que el mejor aporte que podemos hacer todos, y si me permiten solamente esta reflexión a la sociedad, es evitar la confrontación como todos lo plantean. Yo les decía, inclusive si esto se hubiese dado antes, esto hubiera acabado muy mal, porque las arengas que pueden haber de uno y otro grupo son muy fuertes. Sin embargo, los derechos humanos, las normas existentes actualmente frenan todo esto, y creo que la mejor salida ante este tipo de situación va a ser la educación, los caminos de la educación y de la autogestión. Por eso tiene que volver, por eso tiene que volver. Yo creo que la síntesis de toda esta conversación está en que esa ley del más fuerte tiene que pasar a ser ley del más inteligente. Correcto. ¿No? Y eso es lo que tenemos que emprender, diríamos, ¿no? Una negociación inteligente para salir de estos conflictos. Gracias. Oye, uno no deja de aprender, todos los días aprende algo, me encantó, muchas gracias. No, y el debate es lo que está buenísimo, fortalece todo, ¿no? En los otros países vimos esto, con esto concluyo mi participación. Si hubiésemos tenido debates, creo que, permítanme así decirlo, la gente del gobierno que ahora le tiene tanto miedo a esta situación hubiese ganado si es que así lo hubieran planteado, con inteligencia, no mostrando ser reacios al poder plantearnos lo que ellos pretenden hacer con nuestro país, como lo está haciendo tal vez la gente en otros países. Gracias, qué bárbaro. Vámonos a la pausa y después ¿sabes a quién tenemos? Los últimos minutos Sí. programa Entre Líneas. Vamos a hablar de Chi, el candidato, el que ha quedado en tercer lugar. Él tiene algo que decir. Bueno, no está él, está su gente. Está aquí en Radio Compañera. ¿Qué nos dirán? Bueno, quédense. Nos aguarde unos minutos. Ya volvemos. Ya volvemos con más. Entre Líneas. La clave está aquí. La clave está aquí. Entre Líneas.